Bienvenido y bienvenida a Consejos Prácticos de Golf para Bajar tu Handicap, el podcast para jugadores donde hablamos de golf de una forma práctica para que puedas bajar tu handicap y disfrutar más de tu golf. Soy Ricardo Guada, fundador de RB Training Golf, y quiero transmitirte mi experiencia de toda una vida jugando y enseñando a jugar a golf en forma de consejos prácticos que vas a poder aplicar a tu juego justo después de cada episodio. ¿Empezamos? Bienvenidos a un nuevo podcast de RB Training Golf, y en este caso le he llamado al podcast Consejos de Ben Hogan para mejorar tu swing de golf. En realidad lo voy a hacer en singular. Me voy a centrar en un consejo de Ben Hogan que va a ayudar a un montón de jugadores, especialmente si eres un jugador que tiene problemas tanto en la subida como en la bajada del palo, y especialmente si bajas por fuera o haces slice. Pero en cualquier caso sirve para todo tipo de jugadores, puesto que lo que voy a hablar es sobre la mecánica del swing. Por eso consejo en singular, para que esto no dure 1 hora y media. Que bueno, 1 hora y media más o menos es lo que dura todo el resumen del libro de las 5 lecciones de Ben Hogan, y que publicaré el próximo lunes 10 de junio. Es una pequeña píldora de contenido, pero bueno, desarrollado en este podcast durante unos cuantos minutos, y que estoy seguro que te va a ayudar directamente. La verdad es que el libro de las 5 lecciones de Ben Hogan está plagado de joyas para todos los golfistas, puesto que incluye muchísima información técnica. Pero vamos a centrarnos en un concepto concreto. Si ya estás dado de alta en la membresía, en la lección que voy a publicar el lunes vas a encontrar en la diapositiva número 21 la siguiente frase que voy a leer para todos vosotros en este podcast. Y dice lo siguiente, Ben Hogan: la subida está iniciada por un movimiento casi simultáneo de manos, brazos y hombros, y la secuencia de la subida es la siguiente: manos, hombros, brazos y caderas. En la bajada el orden se invierte y por lo tanto sería caderas, hombros, brazos y manos. Y esta frase, que no es muy larga, encierra realmente la mecánica del swing tanto en la subida como en la bajada. Y me centro en este podcast en profundizar un poquito más en esta frase, puesto que vas a ver conceptos técnicos que van a ser muy útiles para tu swing de golf. ¿Por qué creo que van a ser muy útiles? Bueno, pues porque seguramente si ahora estás cometiendo errores tanto en la subida como en la bajada o en ambos movimientos, será porque no sabes qué tienes que hacer, porque te falta el conocimiento, que en este caso te transmito yo a través del resumen del libro de Ben Hogan, que es qué tengo que hacer bien, puesto que si no, tú subirás como puedas y bajarás pues de la misma forma, y por eso muchas veces aparecen errores en el swing de golf. Pueden haber también otros componentes que hagan que puedan aparecer errores, pero en principio la falta de conocimiento es clarísimo. Si no sabes qué hacer, pues harás pues eso, lo que puedas, ¿no? La clave es encontrar información que te pueda ser útil, como por ejemplo en este podcast, y hay más sitios. Yo simplemente, ya que estamos juntos ahora mismo, pues te la transmito. Vamos a ver un poco qué encierra esta frase, ya digo, en la diapositiva número 21 de la lección que publicaré el lunes 10 para todos los miembros de la membresía, que además te invito claramente a que te suscribas. Puedes entrar por 25 € el primer mes y tienes un curso de regalo, El camino más corto a tu éxito en golf, como bonus de entrada. Vamos entonces a desgranar qué significa esta frase, y por favor sitúate, recapacita en qué es lo que estás haciendo, pero analiza la información que te doy para ver qué estás haciendo mal y qué tienes que corregir. Cuando Ben Hogan dice que el movimiento de la subida es casi simultáneo, estoy ahora hablando del inicio del swing, simultáneo de manos, brazos y hombros, significa que, bueno, el triángulo que forman los hombros, los brazos y el palo, que forman un triángulo, como puedes ver, cuando dice simultáneo es porque se mueven a la vez, es decir, el cuerpo gira, los brazos se mueven, las manos también, arrastrando a el palo. Este es el movimiento de subida. Y finaliza diciendo, y en último lugar, giran las caderas. Y esto es súper importante, puesto que nos dice que giremos el torso y arrastrará a la vez a los brazos, las manos y por supuesto al palo, que es la conexión que tenemos con él. Y las caderas en realidad
no ejercen un movimiento de giro por sí mismas, sino que en realidad, como digo, lo que se ven es arrastradas a girar por la torsión del cuerpo. Es decir, la parte alta del cuerpo en su giro, los hombros, las manos, los brazos, y arrastrando el palo, lo que provocan es el giro de las caderas, pero en realidad el cuerpo, la parte alta de cintura para arriba, lo que está haciendo es enroscarse contra las caderas. Y como ya puedes imaginar, esta torsión, luego en la bajada, y hablaré un poquito más adelante, es lo que cuando se libera esta torsión, pues generamos mucha más potencia. Es aquel concepto del X Factor de Jim McLean. Si has escuchado o leído algo sobre el X Factor, bueno, Jim McLean decía que contra más grados de separación exista entre el giro de los hombros y la rotación de las caderas, pues él había descubierto, a través de análisis con muchos jugadores, que esto era un generador de potencia. A mayor grados de diferencia, más potencia encontraba en los jugadores. Bueno, es un poco el mismo concepto, pero claro, Ben Hogan escribió este libro en 1957, no tenía biomecánica a su servicio, no había TrackMan, y no sé si grababan el swing de alguna forma, ¿no? Pero en cualquier caso, él ya tenía muy claro que lo que gira es el tronco, las caderas no giran por sí mismas, salvo que haya algún defecto que lo aconseje, como yo he dicho en alguna ocasión, y esto genera una torsión que luego se libera en forma de potencia y de distancia en todos tus golpes. Pero, importante aquí, lo último que giramos son las caderas. Y vemos que la frase continúa diciendo: en la bajada el orden se invierte. Y aquí es donde yo encuentro que existe la dificultad para muchos jugadores, primero por desconocimiento, no saben que se invierte el orden, y luego porque no es especialmente intuitivo iniciar la bajada de una forma diferente o inversa a como hemos terminado la subida, ¿no? Pero si bien en principio el motor sería la parte alta, los hombros y los brazos y las manos en la subida, aquí la bajada, y esto es clave, por eso decía para el jugador que o bien hace slice, que cruza la línea, que no traspasa bien el peso, deja el peso atrás, es decir, uno de los muchos defectos tipificados que podemos encontrar en golf se soluciona sabiendo que el primer movimiento para desencadenar el inicio de la bajada lo provocan las caderas. Lo primero que hacemos es trasladar y rotar las caderas, es decir, mover las caderas, y luego van los hombros, los brazos y las manos. Y en último lugar, las manos. Y esta última frase que acabo de decir, y en último lugar, las manos, muy atento a aquel jugador que hace un lanzamiento temprano de las manos, o todos aquellos jugadores que estáis en la búsqueda de lag, de aumentar vuestro lag, puesto que en un lanzamiento temprano de las manos o en un swing que no tiene lag, las manos se activan demasiado pronto en la bajada. Igual es el primer movimiento que desencadena la bajada, el lanzamiento de las manos, cuando vemos que el orden es el contrario, las manos sería el último, mientras que el correcto, y lo dice Ben Hogan, y lo hemos comprobado mucho después a través de analizar muchísimos swings biomecánicamente, con sus gráficas, cómo se encadenan y en qué momento entran las diferentes partes del cuerpo, y vemos que en la mayoría de los mejores swings del mundo, de los jugadores que vemos por televisión, el primer movimiento de la bajada es las caderas, luego los hombros, brazos y finalmente las manos. Por eso vemos que el palo baja en la línea y en el plano adecuado, y por eso vemos que tienen mucho lag, potencia y consistencia, que son dos conceptos que incorpora el lag, potencia y consistencia. Pero aquí la información útil es que la secuencia de subida y la de bajada son inversas, y como segundo punto central de este capítulo del podcast es que si quieres realizar una buena bajada del palo, consiguiendo que el palo venga por dentro y en un ángulo adecuado y con velocidad en la cabeza del palo, lo primero que tendrás que mover serán las caderas, cosa que no hace, ya digo, el jugador que hace slice o que cruza la línea y falla por la izquierda, puesto que, bueno, lo que hace él es iniciar la bajada tal y como ha finalizado la subida, que es girando los hombros. Pues si tú
en vez de invertir la cadena de movimientos, la continúas, pues bajarás rotando los hombros o lanzando las manos o los brazos, pero en cualquier caso incurrirás en muchos defectos, ya he citado algunos, pues peso atrás, cruzar la línea, si la cara te llega abierta pues harás slice, un montón de problemas. En principio, ya digo, yo creo por un desconocimiento de cómo funcionan subida y bajada en golf, es decir, cómo se van encadenando las diferentes partes del cuerpo, tanto cuando arrancamos el palo y finalizamos la subida, como sobre todo cuando iniciamos la bajada del palo. Hay otra diapositiva dentro de la lección de la membresía Espabila tu Golf, que ya te digo que te dejaré un enlace abajo, que dice: cada movimiento correcto hace más fácil ejecutar otros correctamente. Y dice Ben Hogan: con la práctica estos movimientos se combinarán fluidamente. Lo que está diciendo es que si empezamos bien, si iniciamos el swing correctamente, bueno, es mucho más sencillo que todo se vaya encadenando también de forma correcta. Y si inicias bien la bajada del palo, que es donde más dificultades encuentro, aunque también podemos ver muchos defectos, ¿no?, en el inicio del swing, en la subida, pues podemos hacer rolling, podemos hacer sway, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pérdida de ángulos, hombros, brazo horizontal. Es verdad que muchos errores, los que estoy citando, pero también veo muchas dificultades para corregir, para que conozcáis y corrijáis, bueno, una buena bajada, que es fundamental, que lo incorporan todos los swings. Por eso él dice, bueno, a medida que vayas haciendo bien ciertos movimientos, los otros se ejecutarán de forma correcta y además se combinarán de forma fluida. Este es simplemente un pequeñísimo resumen, ya digo, de la lección de la membresía, una pequeña píldora de contenido que he extraído, pero que me ha parecido súper importante. Ya dije en el podcast anterior que iría, bueno, siguiendo un poco las publicaciones de la membresía y aportándote pues conocimientos, pero para ordenar un poco todo el contenido, óyeme, pues la semana siguiente hay un resumen del libro Las 5 lecciones de Ben Hogan que te puede interesar. Bien, pues yo te adelanto una pequeña píldora de contenido que sé que te va a aportar valor, y en este caso creo que muchísimo valor. Hemos hablado sobre la mecánica del swing, cómo se encadena la subida, cómo se inicia y se encadena el resto de partes del cuerpo en la bajada del palo, y creo que esto te puede ser muy útil. Simplemente escuchando este podcast, evidentemente no vas a mejorar tu swing, te vas a tener que poner a trabajar, pero ahora ya sabes al menos qué tienes que trabajar, cómo debes mover las diferentes partes del cuerpo y en qué orden, y eso creo que es muy importante. Espero que la información que te haya dado en este podcast te sea útil y nos vemos en el próximo podcast. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por escuchar el podcast Consejos Prácticos para Bajar tu Handicap. Soy Ricardo Guada y si te has quedado con ganas de más, te espero en mi página web con mucha más información útil para tu golf. Me puedes encontrar en rbtraininggolf-medioonline.com. Nos vemos en la página web.